¿Sabías que a lo largo de la historia política de México, los enemigos de los presidentes no siempre son lo que uno espera? Cuando pensamos en enemigos de figuras políticas como AMLO, muchos podríamos imaginar grandes corporaciones, rivales políticos o incluso medios de comunicación. Sin embargo, lo que Andrés Manuel López Obrador admitió recientemente sorprendió a todos. No era lo que nadie esperaba. La verdad detrás de su mayor adversario está cargada de intrigas, luchas internas y obstáculos que nunca dejó de enfrentar. En este video, te vamos a contar quién fue realmente su mayor enemigo y cómo tuvo que lidiar con todas las dificultades que este enfrentamiento le trajo durante su vida política. Desde que López Obrador comenzó su carrera política, enfrentó una oposición intensa. Algunos podrían pensar que sus mayores enemigos eran figuras políticas de la oposición, aquellos que representaban ideologías completamente opuestas. En efecto, durante años, partidos como el PAN o el PRI fueron su constante oposición, disputándole el poder en cada elección. Pero la realidad es que estos partidos no fueron el mayor obstáculo para él. Claro, representaron una barrera para su llegada a la presidencia, pero no lo suficiente para detenerlo. Él siguió adelante, resistiendo, enfrentando cada campaña y superando sus derrotas, porque su verdadero enemigo era mucho más complejo. López Obrador ha hablado en varias ocasiones sobre cómo, en su lucha por alcanzar la presidencia, tuvo que enfrentarse a un sistema de corrupción profundamente arraigado en las instituciones del país. En muchos discursos, hizo mención de lo difícil que fue luchar contra lo que él denominó la mafia del poder, refiriéndose a un grupo pequeño de personas que, según él, controlaban los recursos y las decisiones del país desde las sombras. Sin embargo, ni siquiera esta llamada mafia del poder era su mayor enemigo. Aunque representaron un obstáculo, siempre fueron visibles para él. Sabía a qué se enfrentaba cuando hablaba de la corrupción. Tenía nombres, rostros y personas a quienes combatir. Pero lo que AMLO admitió más tarde fue que su mayor enemigo no estaba ni en las cúpulas del poder ni en los partidos opositores. No eran ni los empresarios que se oponían a su proyecto ni los medios de comunicación que criticaban cada paso que daba. No, su mayor enemigo era algo que, en el fondo, lo afectaba desde adentro y que, de cierta manera, siempre había estado presente en su camino, la desconfianza de la propia gente. La desconfianza de la gente en el sistema político fue uno de los mayores desafíos que AMLO tuvo que enfrentar. Después de años de gobiernos que decepcionaron al pueblo, las personas simplemente habían perdido la fe en la política y en los políticos. No confiaban en nadie. Cuando AMLO hablaba de cambiar las cosas, de transformar el país, muchos no creían en sus palabras. Pensaban que él sería como todos los demás. Y eso fue un golpe duro para él, porque sentía que su propuesta era auténtica, que realmente quería cambiar las cosas. Pero el reto era convencer a un país que había sido herido tantas veces por promesas incumplidas. Imagínate estar en su lugar, recorriendo cada estado del país, hablando con miles de personas, prometiendo un cambio real, solo para encontrarte con miradas llenas de escepticismo. Personas que te decían en la cara que no creían en ti, que pensaban que eras igual que los demás. Ese es un enemigo invisible, uno que no se puede señalar directamente, pero que está ahí, presente en cada conversación, en cada acto público. AMLO entendió que para poder ganar, no solo tenía que enfrentarse a los otros candidatos, sino que también tenía que recuperar la confianza de la gente. Y eso no fue fácil. Por ejemplo, durante su primera campaña presidencial en 2006, cuando compitió contra Felipe Calderón, muchos de sus simpatizantes creían en él, pero una gran parte de la población seguía dudando. Pensaban que, aunque sus propuestas parecían buenas, era difícil creer que alguien pudiera realmente cambiar el sistema. Calderón, por su parte, representaba una continuidad del modelo que había gobernado el país, y eso, para muchos, era más seguro. Aunque perdió esa elección en medio de controversias y denuncias de fraude, AMLO se dio cuenta de que su verdadero reto no era solo ganar votos, sino ganarse la confianza de quienes ya no creían en la política.
La desconfianza de la gente no solo afectaba sus campañas, sino también su imagen pública. A lo largo de los años, muchos medios de comunicación contribuyeron a perpetuar esta desconfianza, mostrando a López Obrador como una figura divisiva, alguien que no estaba preparado para gobernar un país como México. En varias entrevistas y apariciones públicas, AMLO mencionó que sentía como los medios de comunicación intentaban minar su credibilidad. Sin embargo, en lugar de enfocarse únicamente en ellos, entendió que la raíz del problema era más profunda. El verdadero enemigo era esa falta de fe en cualquier cambio. En su campaña de 2012, cuando compitió nuevamente por la presidencia, esta vez contra Enrique Peña Nieto, AMLO intentó una estrategia diferente. Intentó mostrarse más moderado, más cercano a la gente, buscando que aquellos que habían dudado de él en el pasado le dieran una oportunidad. Sin embargo, nuevamente, la desconfianza generalizada hacia el sistema político fue más fuerte. Aunque muchos ya no creían en el PRI, tampoco estaban completamente convencidos de que AMLO fuera la respuesta. Al final, Peña Nieto ganó esa elección y AMLO tuvo que volver a enfrentar la realidad de que su mayor obstáculo seguía siendo la falta de confianza de la propia gente. Uno de los momentos más difíciles para AMLO fue después de esa segunda derrota. Muchas personas dentro de su propio movimiento empezaron a dudar de si era posible que él llegara a la presidencia. Algunos pensaron que ya había perdido su oportunidad, que era momento de que alguien más tomara el liderazgo del movimiento. Pero López Obrador nunca dejó de luchar. Entendió que la desconfianza no solo estaba en la gente, sino también dentro de su propio equipo. A pesar de eso, decidió continuar, convencido de que, con el tiempo, podría demostrar que sus intenciones eran genuinas. Cuando finalmente llegó la campaña de 2018, AMLO ya había aprendido muchas lecciones de sus derrotas anteriores. Sabía que el reto más grande no era vencer a los otros candidatos, sino convencer al pueblo de que el cambio era posible, de que él no era como los demás. A lo largo de esa campaña, enfocó sus esfuerzos en reconectar con la gente, en mostrarles que él era diferente. Se presentó como alguien que había recorrido todo el país, que conocía los problemas reales de la población y que no estaba ligado a los intereses de las élites. Poco a poco, comenzó a ganarse la confianza de aquellos que antes habían dudado de él. Un ejemplo claro de cómo logró superar ese obstáculo fue en sus visitas a las zonas más rurales del país, donde las personas habían sido olvidadas por gobiernos anteriores. En lugares donde la pobreza y la desigualdad eran evidentes, la gente se mostraba inicialmente escéptica. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, le preguntaban. Pero AMLO no se dio por vencido. En cada visita, les explicaba su plan de gobierno, sus propuestas para mejorar la vida de los más necesitados. Y poco a poco, la gente empezó a creer en él. Este fue un gran logro, porque significaba que había comenzado a vencer a su mayor enemigo, la desconfianza. Finalmente, en 2018, cuando ganó las elecciones, quedó claro que había logrado lo que parecía imposible. Había recuperado la fe de un gran sector de la población que ya no creía en los políticos. Sin embargo, su lucha contra la desconfianza no terminó ahí. Desde el primer día de su gobierno, tuvo que seguir demostrando que era diferente, que realmente estaba comprometido con los cambios que había prometido.